Vale. Yo creo que ¿por qué sacamos el vector unitario? Vale, pues que nosotros queremos indicar en este vector, en nuestro vector v, hacia dónde va. Entonces lo que hacemos es descomponer este vector en un eje x y en un eje y. Y en el eje x, como es un vector que es paralelo al eje x, tenemos que decir la cantidad, que es 3, y la dirección y el sentido. Entonces la dirección y el sentido, como sabemos que está en el eje x, definimos un vector unitario en el eje x, ¿vale? Que sabemos que va en el eje x, es decir, nos da la dirección y el sentido, y como es unitario, es decir, que vale 1, no modifica el módulo de vx. Entonces, si nosotros queremos, que aquí no acabo de escribir, definir el vector, o sea, la componente en x del vector v es su módulo, y como va en el eje x, lo multiplicamos por el vector unitario en el eje x. Como ese vector unitario tiene módulo 1, al multiplicarlo por 3, pues se queda 3, ¿vale? No lo altera. Es una manera de indicar la dirección y el sentido de esa componente. Si yo escribo que el módulo de vi es 2, el vector vi, como está en el eje y en el eje y tenemos este vector unitario, pues será 2 por j. Y el vector v, como hemos quedado que es la suma de los dos, será 3i más 2j. Vale, esas son las componentes intrínsecas del vector. Si yo quisiera calcular el módulo de ese vector, es decir, si yo cogiera una regla y midiera esto, ¿cómo lo podría hacer? Pues fijaos lo que ocurre aquí. ¿Vale? Si lo hago en rojo, ¿vale? Y este VI es lo mismo que si estuviera aquí, porque este cacho es el mismo que este. Yo aquí lo que tengo es un triángulo rectángulo. Y con un triángulo rectángulo, si quiero calcular la hipotenusa, puedo utilizar el teorema de Pitágoras, porque tengo las dos componentes, en x y en y. Esto mide 3 y esto mide 2, siguiendo el ejemplo. Por tanto, el módulo de v por Pitágoras sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Pues raíz de 13, lo que dé, me da igual. ¿Vale? Pero hay que tener bien claro que vectorialmente tenemos que sumar las componentes, escalarmente, si quiero el módulo, Pitágoras. ¿Bien hasta aquí? Repaso, ¿no? Vale. Otra cosa importante. El producto vectorial de los vectores. Vale, yo puedo multiplicar escalares, que son las multiplicaciones que hacemos siempre, 2 por 3, 4 por 7, lo que sea. Pero también puedo multiplicar vectores. Es una herramienta que tenemos para multiplicar vectores. Herramienta para multiplicar vectores. Y nos daremos cuenta que estamos haciendo un producto vectorial porque
esa multiplicación la indica con el símbolo X grande. ¿Vale? Se usa la X para indicarlo. Es importante porque en este tipo de multiplicación, este producto vectorial, no se cumple la propiedad conmutativa. Ojo que no se cumple la propiedad conmutativa. Es decir, que el orden importa. No es lo mismo multiplicar vectorialmente A por B que B por A. Por tanto, cuando hagamos un producto vectorial, lo tenemos que hacer bien, en el orden que toca. Y el resultado de un producto vectorial, luego lo veremos con los momentos, es otro vector. El resultado de un producto vectorial es otro vector. La dirección y el sentido de ese vector los podemos, si estamos en el plano, que va a ser lo habitual, lo podemos saber, ¿vale?, sin hacer operaciones, con un truco que se llama regla de la mano derecha. La dirección y el sentido los podemos saber con la regla de la mano derecha. ¿Vale? ¿Y eso cómo se utiliza? Bueno, pues vamos a imaginarnos que estamos en un plano en 3D. ¿Vale? Ya os digo, todas estas cosas pues son herramientas que vais a utilizar a lo largo del curso, por tanto es bastante interesante. Y en este plano tenemos contenidos dos vectores, el vector A y el vector B. Los voy a pintar por aquí. El vector A lo voy a pintar por aquí mismo y el vector B por aquí. Y queremos hacer el producto vectorial A por B. Luego haremos el B por A. Queremos únicamente saber la dirección y el sentido del vector resultante. Es decir, que A por B va a ser igual a C. ¿Cuál es la dirección y el sentido de C? Bueno, pues si ponemos la A delante, lo que estamos diciendo es que va a ser el vector A el que persiga al vector B. A persigue a B. Es decir, que nosotros nos subimos al vector A y como si el vector A fuera la aguja de un reloj. Vamos a ir a buscar al vector B. ¿Por dónde? Por el camino más corto. El camino más corto en el plano, pues es este camino. Y ahora levantamos todos la mano derecha y con estos dedos perseguimos desde A hasta B.
pues tiene que ser así, ¿vale? Nosotros partimos desde aquí hasta aquí, así, ¿no? Siguiendo esta flecha negra. Bueno, pues el dedo gordo, si esto lo hiciéramos en un plano horizontal, nos indica la dirección y el sentido del vector C. Es decir, en este caso iría hacia arriba. Vale, os diré otra manera de hacerlo. Si el plano fuera la pizarra, lo voy a dibujar aquí, así lo veremos mejor. Es decir, si miramos desde arriba, y aquí está el vector A, y aquí está el vector B, ¿vale? Lo mismo, pero mirando desde arriba. Los dedos tienen que recorrer esta distancia en este sentido, en este caso antihorario. Lo mismo, estos dedos van de A a B. Así, ¿vale? Tienen que seguir la punta de los dedos el sentido, en este caso, antihorario. Nos está diciendo que el vector C es perpendicular al plano y hacia afuera. Eso siempre va a ser así. El producto vectorial de dos vectores siempre es un vector perpendicular a ambos, ¿vale? Estos dos vectores forman un plano, el vector resultante siempre es perpendicular a ese plano, bien hacia afuera o bien hacia adentro, pero siempre es perpendicular, ¿vale? Es decir, que este vector C siempre es perpendicular al plano que forman A y B. Otra manera de hacerlo, también con la mano derecha, es con estos tres dedos. ¿Vale? Estos tres dedos son los tres vectores, A, B y C. Si colocáis el dedo gordo lo llamáis A, el índice le llamáis B, este va a ser el C. ¿Vale? Fijaos, el vector C iría hacia afuera. ¿Vale? Lo mismo es hacer así. ¿Vale? Es otra manera de hacerlo. Si hicierais B por A, fijaos lo que ocurre. Ahora el camino, si nosotros vamos a perseguir a A desde B, el camino a recorrer es horario. Con estos dedos, ahora, antes era así, ¿vale? Antihorario, ahora es así, horario, el vector será el mismo, pero con sentido contrario. Por eso no es lo mismo A por B que B por A. Sí nos sale el mismo módulo, pero el sentido es contrario. ¿De acuerdo? ¿Vale? Parece una chorrada, pero ahora vamos a ver el cálculo de momentos y si no lo hacemos en el orden que toca, pues ya la estamos fastidiando. ¿Vale? Bueno, pues más o menos esto respecto de los conceptos previos. ¿Vale? Quedaos con la noción, ¿no?, de los vectores, cómo se descomponen, ¿vale?, las componentes intrínsecas y con el producto vectorial. ¿Vale? Esto, como lo vamos a ir practicando a lo largo de todo el curso, pues tampoco hace falta pararse mucho aquí. ¿Vale? Vamos con la lección 1. Que se llama
equilibrio del sólido líquido. Opción 1. Vale, lo mismo, no nos vamos a explayar mucho. A mí me interesa que pilléis 3 conceptos. Bueno, realmente son 2, es el concepto de fuerza y el concepto de momento. Que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. No os va a salir un problema específico de estos, pero tenéis que dominar estos conceptos para resolver todos los problemas. ¿Vale? El concepto de fuerza pues no tiene mucho misterio. ¿Vale? Una fuerza es una acción que hacemos sobre algo, pues no sé. ¿Vale? Si yo le aplico una fuerza a esta bandeja, pues la desplazo. ¿Vale? Es decir, que la consecuencia de aplicar una fuerza es un desplazamiento o bien una deformación. ¿Vale? Es una acción sobre un cuerpo que genera un desplazamiento o una deformación. De momento nosotros nos quedamos con la primera parte, que genera un desplazamiento. Ya veremos en la segunda parte, la parte de resistencia de materiales, cómo se deforman los materiales. De momento nosotros en mecánica, en la primera parte, asumimos que los materiales no se deforman. ¿Vale? Más simple. Luego ya veremos que sí, que todos los materiales, unos más y otros menos, pero todos se deforman. ¿Vale? Esas fuerzas pueden ser de 2 tipos. Pueden ser de 2 tipos. Puntuales o distribuidas. Puntuales, aplicadas en un punto. O distribuidas. Aplicadas en una longitud o una superficie. Nosotros nos quedamos con la longitud. Aplicadas a lo largo de una longitud. Longitud. ¿Vale? Una fuerza, lo hemos visto antes, es un vector. ¿Vale? Por lo tanto, correctamente tendríamos que poner la flechita, indicar pues, las direcciones y los sentidos. ¿Vale? Luego ya veremos que si estamos trabajando con fuerzas verticales y sabemos que son verticales, pues no hace falta estar constantemente poniendo la flechita, ¿vale? Porque solamente tiene una componente. Pero hay que tener claro que es un vector. Magnitud vectorial. Magnitud vectorial. Luego volveremos a las distribuidas, ¿vale? De momento nos quedamos con esto. Vamos a lo importante, y esto sí que hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Que es un momento. ¿Qué es un momento? ¿Vale? Sí.
Así, en clase, ¿qué os dirían que es un momento? Algo que os viene a la cabeza. Un giro. Vale, bien. Una fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del momento? Fuerza por distancia. ¿Vale? Básicamente, lo que nos dicen es que un momento es un producto, ¿no?, de la fuerza por una distancia y está relacionado con un giro. Pero ahí nos quedamos. ¿Vale? No interiorizamos el concepto de momento como si lo hacemos con el concepto fuerza. ¿Vale? Es algo muy directo, una fuerza. Nosotros aplicamos una fuerza y sabemos las consecuencias que tiene. ¿Vale? Sabemos que vamos a desplazar, ¿vale? Os lo tenía que haber puesto concretamente, es un desplazamiento en traslación. Sin embargo, el concepto de momento pues nos queda así un poco más flotante, ¿no? No sabemos aquí exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Vale, pues vamos a explicarlo para que os quede bien claro. Y eso lo podemos explicar, pues, bueno, aquí no tenemos nada que de vueltas, ¿vale? Imaginaos una puerta. Aquí tenemos una puerta, aquí tenemos pues las bisagras. ¿Vale? Esa puerta está abierta, aquí tenemos el marco, en fin, da igual. ¿Vale? Más o menos así. Aquí tenemos el pomo. Y nosotros queremos cerrar la puerta, ¿no? Porque hace frío. ¿Qué hacemos? Vamos y empujamos la puerta en donde está el pomo. Y la puerta empieza a girar sobre este eje. ¿Vale? El eje de las bisagras, y la puerta al final se cierra. Es decir, una fuerza está generando un giro. Pero hemos dicho que una fuerza solamente genera una traslación. Entonces, ¿qué nos estás contando, Luis? ¿Vale? Dinos la verdad. ¿Vale? Si en vez de aplicar la fuerza en el pomo, es decir, si en vez de aplicarla aquí, en esa dirección y el sentido, yo la misma fuerza con el dedo, en vez de aplicarla ahí, la aplico aquí, en este punto de la puerta, ¿qué va a pasar? ¿Me va a costar más o me va a costar menos cerrar la puerta? Más. ¿Por qué? Si la fuerza es la misma. ¿Qué ha cambiado? La distancia. La distancia al eje de giro. ¿Vale? Es decir, que si yo quiero hacer girar algo, si yo quiero hacer la acción de girar algo, de girar un objeto, no depende solamente de la fuerza aplicada, sino también de dónde la aplico. Para hacer girar un elemento solamente, bueno, depende de la fuerza y del punto de aplicación de la misma respecto del eje de giro. ¿Vale? Y en eso consiste el momento. El momento es la acción mecánica para hacer girar
girar un elemento. Bueno, pues entonces los físicos dijeron, vale, pues depende de la fuerza, pero también depende de la distancia del eje de giro. Si yo aumento la distancia del eje de giro, tengo más facilidad para hacer girar un elemento. Si yo aumento la fuerza, también tengo más facilidad para hacer girar el elemento. Aunque yo aplicar aquí esta fuerza, si la fuerza es muy grande, pues acabará cerrándose la puerta también. Por tanto, al aumentar esas dos cosas, esas dos magnitudes, tanto la posición o la distancia como la fuerza, aumenta el momento, aumenta esa acción. Pues los físicos dijeron, vale, pues entonces, como son proporcionales a las dos, vamos a multiplicarlas. Y el resultado será la cuantificación de esa acción. Es decir, en forma escalar. El momento sería la multiplicación de la distancia, vamos a llamarla d, por la fuerza. ¿Vale? Aumenta la distancia, aumenta el momento. Aumenta la fuerza, aumenta el momento. Pero cuando veáis el momento tenéis que pensar en que es una capacidad de giro o de evitar el giro. ¿Vale? Lo mismo. Pues siendo esta distancia, voy a acotarlo por aquí. La distancia d. Y ahora vamos a darle más vueltas a esto. Para empezar, no es una magnitud escalar, es una magnitud vectorial, porque implica dos magnitudes vectoriales. La distancia es un vector y la fuerza también. ¿Vale? Esta distancia d también es la misma distancia d, pues yo qué sé, medida en vertical. O sea, tengo que decir desde dónde y hasta dónde está esa distancia. Si estos son 70 centímetros, también puedo medir 70 centímetros en vertical. ¿Vale? Y lo mismo, tengo que indicar que esa distancia es en esta dirección, al igual que la fuerza, que ya hemos visto antes, que es una magnitud vectorial. Por tanto, realmente, si yo hago esta multiplicación, está bien hecha, y obtengo el escalar del momento, pero tengo que indicar en qué dirección está y en qué sentido, porque son dos vectores, y si multiplico dos vectores, lo que estoy haciendo es un producto vectorial, que hemos visto antes. Por tanto, como implica el producto de dos magnitudes vectoriales, el resultado es un vector. Es que no es lo mismo abrir una puerta que cerrarla. ¿Vale? Estamos cambiando el sentido de la fuerza, por tanto el momento pues será distinto también. Es decir, que hay que poner las flechitas. Y tenemos que hacer el producto vectorial. Por convención, pusimos la distancia delante. Si pusiéramos la fuerza delante, nos saldría, ya lo hemos visto antes, lo mismo, pero con sentido contrario. ¿Vale? El escalar sería el mismo, pero la dirección y el sentido no. Más cosas, ahora haremos algún ejemplo de esto. Vamos a mirar la puerta desde arriba. ¿Vale? Me subo aquí arriba y miro hacia abajo. Entonces tendríamos aquí la bisagra y aquí la hoja. Sería una cosa así. El pomo estaría aquí. Bueno, pues hemos quedado que ahí aplicábamos la fuerza F,
Y esa fuerza F la tenemos que multiplicar por el vector de posición D, que hemos dicho que va desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza. Lo hemos llamado D. Pues ahora imaginaos que yo aplico la misma fuerza F en el mismo punto, es decir, en el pomo, pero lo que hago es cambiar la dirección. La voy a pintar así. Es decir, es la misma fuerza, el mismo módulo que antes, pero en esa dirección. Mi pregunta es, ¿nos costará más o nos costará menos o lo mismo cerrar la puerta? Más. ¿Por qué? Si la fuerza es la misma. Y esto. Claro, efectivamente. ¿Vale? Nos costará más porque hemos cambiado la dirección y ahora no utilizamos toda la fuerza en cerrar la puerta. No tendríamos que multiplicar esta fuerza F por este vector D. El vector D sería siempre, y siempre va a ser, perpendicular a la fuerza. Vale, vamos a llamar a este vector D'. Por tanto, si nosotros queremos hacer o calcular un momento de forma escalar, que es como realmente lo vamos a hacer al final de la movida, hay que tener mucho cuidado con esta distancia que ponemos aquí. ¿Vale? Si lo hacemos de forma vectorial no hay problema. Cogemos una fuerza y una distancia, hacemos el producto vectorial y Santas Pascuas. ¿Vale? Pero al final, como vamos a trabajar en el plano, es mucho más rápido calcularlo de forma escalar y dejarse de hacer determinantes e historias. Esta distancia D siempre va a ser desde el punto de giro, que en este caso sería el eje de la bisagra, a la línea de acción de la fuerza. ¿Vale? Fijaos que salimos de aquí y vamos buscando la línea de acción de la fuerza. En este caso sería así, esta es la línea de acción. En este caso la línea de acción de esta fuerza sería así. Y además tiene que ser perpendicular a ella. Y tiene que ser perpendicular a ella. ¿Vale? Es muy importante esto para calcularlo bien. ¿Vale? Quedaos con eso, la distancia perpendicular a la línea de acción, siempre. Es hasta -4, ¿no? Pero si aún así lo queremos hacer de forma vectorial, para hacer un producto vectorial lo que tenemos que hacer es resolver un determinante. Vale, os lo pongo aquí de forma general y ahora hacemos algún ejemplo. En la primera fila del determinante vamos a poner las tres componentes, vectores unitarios canónicos, ¿vale? Referidos a los ejes X y Z, columna X, pues el vector Y, columna Y, pues el vector J. En el eje Z, el vector canónico se llama K. Esto es para X, esto es para Y,
Esto es para z. En la segunda fila pondríamos las componentes x y z del vector d, de x, de y de z, y en la tercera fila pondríamos las componentes x y z del vector fuerza, fx, fi y fz. ¿Vale? Ya os digo que en 2D es un poco absurdo hacer esto porque tardamos un montón en escribirlo y luego en resolverlo, cuando se puede hacer muy fácilmente multiplicando los módulos, ¿vale? Si tomamos bien la fuerza, ¿vale? La distancia, ¿vale? Siempre que se cumpla esto. Y si queremos resolver eso, pues con la regla de Sarrus hacer multiplicaciones, ¿vale? Vamos a hacer algún ejemplillo, me imagino que habrá por ahí. Por ejemplo, tenemos aquí una tubería. Y varias fuerzas aplicadas. 600 newtons. Newtons y 500 newtons. Son 45 grados. Un metro, 2 metros, y 2 metros y medio. Visto eso, y nos dicen obtener el momento resultante en O. Lo hemos visto para una fuerza, pero si hay más fuerzas, pues lo hacemos para cada una de ellas y luego sumamos los momentos, ¿vale? Y ya está. Entonces, tenemos aquí dos opciones: o bien hacerlo de forma vectorial, o bien hacerlo de forma escalar. Lo vamos a hacer de las dos maneras para que veáis la diferencia de tiempo, pero que al final da lo mismo, ¿vale? Da el mismo resultado. Pregunta. Para que haya un momento, o sea, no tiene por qué girar. Tiene que haber una fuerza que fomente el giro. Exactamente, aunque no lo haya. Tú tienes que hacer la acción de girar. Tú imagínate que quieres abrir la puerta, pero la puerta está cerrada. Entonces tú intentas hacer la acción, pero no puedes. Estás haciendo un momento. Luego veremos, en temas posteriores, por qué no puedes abrir la puerta. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un momento igual y de sentido contrario al que tú estás haciendo. Si no hubiera oposición, se abriría, ¿vale? Y veremos que esto se llama empotramiento precisamente porque se genera ese momento, ¿vale? Lo tenéis copiado, ¿no? Vale, pues vamos a empezar, por ejemplo, por esta fuerza. Y luego ya iremos con estas dos. Si nosotros definimos unos ejes X e Y, ¿vale? Aquí en el origen o donde queramos, los vamos a poner aquí para no
llenarlo todo de líneas, X e Y. ¿Ibas a empezar escalar o vectorial? Lo voy a hacer de forma vectorial primero. ¿Vale? Entonces, esta fuerza de 600 newtons es vertical, es decir, es paralela al eje Y. Por tanto, solamente tiene componente en el eje Y. Para escribir ese vector fuerza, pues como está en el eje Y, utilizaré el vector canónico J, porque es unitario, y el módulo es 600. Pero como he definido el eje Y hacia arriba, la fuerza va hacia abajo, pues tendré que poner un signo negativo. ¿Vale? Por tanto, esta fuerza la voy a llamar F1, sería menos 600 J newtons. ¿Vale? Poner siempre las unidades a todo. ¿Vale? Porque eso os queda feo. ¿Vale? Si no lo ponéis. Y a la hora de corregir un examen, pues no gusta eso. Siempre hay que cuidar un poco la forma. Bueno, ya que estamos, escribimos también los vectores fuerza de estas dos cantidades. Este de 300 newtons es horizontal, paralelo al eje X. Utilizaremos para indicar la dirección y el sentido el vector canónico definido, unitario, definido en el eje X siempre. Y además, como va en el sentido positivo del eje X que hemos definido, ojo, que si hubiera definido el eje X hacia la izquierda, que perfectamente podría haber sido así, pues aquí le tendría que poner un signo menos. ¿Vale? Pero como lo he definido hacia la derecha y el vector fuerza va hacia la derecha, pues positivo. Lo voy a llamar F2. F2 es 300 y este, F3, está en el eje Y, utilizamos la J, positivo, porque va hacia arriba, al igual que el eje Y, 500 J newtons. Y ahora tengo que multiplicar vectorialmente estos vectores por el vector de posición, es decir, el vector que va desde el punto donde quiero calcular el momento hasta el punto de aplicación de la fuerza. F1 está aplicado en ese punto, por tanto, el vector de posición sería este. Vamos a llamarlo R1 o D1, lo que queráis, R1. Se utiliza más la R. Y fijaos que es un vector de posición horizontal que mide 1 metro. Está en el eje X, por tanto, R1 será 1 y metros. F2 y F3 están aplicadas en el mismo punto. Por tanto, su vector de posición será el mismo. Es un vector que nace en O y va hasta el punto de aplicación de ambas fuerzas. Vamos a llamarlo R2. Y ahora pues vamos a pensar bien cuáles son las componentes de R2. Tenemos una componente horizontal que medirá esto. Y esto mide 1, 3 y este cacho. Pero este cacho no sabemos cuánto es. Pero sí sabemos esa distancia. Y sabemos el ángulo. Es decir, tenemos esto. De forma simple. Y queremos saber esa proyección. Estos son 3 metros y esto es este lado es el cateto contiguo al ángulo de 45 grados, no es el opuesto, es el contiguo,
Conocemos el valor de la hipotenusa, por tanto, utilizaremos ¿qué herramienta trigonométrica? El Muy bien. Vale, el coseno, vamos a repasarlo también. El coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo. Vale, esto es A, esto es B, esto es H. Es la relación entre el cateto contiguo y la hipotenusa. A partido por H. El seno del ángulo es la relación entre el cateto opuesto, que es B, al ángulo, esto es alfa, y la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es la relación entre el cateto opuesto y el cateto contiguo, B partido por A. ¿Vale? Esto os hacéis un tatuaje. Vale, esto hay que saberlo, pero sí o sí. Por tanto, aquí como tenemos la hipotenusa y queremos saber el cateto contiguo al ángulo, sabemos la hipotenusa, queremos saber A, sabemos el ángulo, pues utilizamos el coseno. Si despejamos lo que queremos saber, que es la A, H pasa multiplicando, por tanto será H, que es 2,5, por el coseno de alfa, por el coseno de 45. Es decir, esta distancia es 3 más 2,5 por el coseno de 45. Con 77 metros. Pues ya sabemos cuánto mide R2 en horizontal. En vertical es esta distancia. Es decir, ahora queremos calcular el cateto opuesto teniendo la hipotenusa. Pues utilizamos el seno. Ahora queremos saber la B. Pasa. ¿Dónde está? Buscar ahí. Vale, por tanto, sería 2,5 por el seno de 45. 2,5 por el seno de 45 es 1,77 metros. Por tanto, R2, el vector R2, lo vuelvo a escribir como una componente en X 4,77 asociada al vector canónico en X, que es la Y, más una componente en Y, que es 1,77 asociada al vector canónico en el eje Y, que es la J. Y estos son metros. Vale, ya tenemos lo más complicado, que era definir los vectores. Y ahora pues vamos a multiplicar. Voy a borrar por aquí. Vamos a obtener el vector, el momento que hace F1 respecto de O. Vamos a llamarlo MO1. Y será R1 por F1.
Es decir, IJK, el vector R1 lo tenemos ahí definido, 1, 0, 0. El vector F1 también lo tenemos definido, 0, menos 600 y 0. ¿Vale? Vamos rellenando en cada casilla si tiene componente y si no, pues ponemos un 0. Y ahora resolvemos esto. ¿Os acordáis? ¿Vale? La regla de Sarrus, primero las diagonales en un lado, ¿vale? Este por este y por este. Luego multiplicamos este por este y por este. Y luego multiplicamos este por este y por este. Y luego hacemos exactamente lo mismo, pero con las diagonales contrarias y un signo negativo. Es decir, I por 0 por 0 es 0, más J por 0 por 0 es 0, más 1 por menos 600 por K, pues menos 600K. Y ahora haríamos lo mismo con las diagonales contrarias, 0, 0 y 0. Por tanto, ya tenemos calculado el momento que hace F1 sobre 0. Unidades, distancia por fuerza, distancia metros, fuerza newtons, metros por newtons o newtons por metro, pero se ponen. Vale, ya tenemos uno. F2, hace un momento que vamos a llamar M02, que será R2 por F2. Pues lo mismo. I, J, K. R2 lo hemos calculado ahí, 4,77, componente en X, 1,77, componente en Y, y en Z pues no tiene componente. F2 es 300, 0, 0. Y ahora pues nada, a multiplicar, igual que arriba. I por 1,77 por 0 es 0, J por 0 por 300 es 0, 4,77 por 0 por K es 0. Vamos con las diagonales contrarias. K por 1,77 por 300 es 530,33. Ojo, es la diagonal contraria, hay que cambiarle el signo. Menos 530,33 K J por 4,77 por 0 es 0, 0 por 0 por I es 0. Por tanto, ya tenemos el momento que hace F2. Y por último, el momento que hace F3, R2 también por F3, con 77, 1,77 y 0, y F3 es 0,500, 0. Pues rápidamente lo mismo. I por 1,77 por 0 es 0, J por 0 por 0 es 0, 4,77 por 500 por K es 2.385K. 2.385K. Diagonales contrarias, K por 1,77 por 0 es 0, J por 4,77 por 0 es 0, 0 por 500 por I es 0. Por tanto, ya lo tenemos calculado. ¿Cuál es el momento total en O? Pues sumamos los tres. El momento en O es M01 más M02
0,2 más m 0,3. Suma vectorial. En este caso, los tres momentos están en el mismo eje, pues simplemente cogemos los módulos y sumamos. Menos 600. Nos sale 1254. 1254,67 K newtons por metro. Es decir, que el momento resultante está en el eje Z. El eje Z no está aquí, ¿vale? No lo podemos dibujar porque es el perpendicular al plano. Y eso siempre va a ocurrir. Siempre que tengamos, y esto también es muy importante porque nos facilita mucho las cosas, siempre que tengamos fuerzas en un plano, es decir, siempre que estemos en 2D y tengamos las fuerzas en el plano de la pizarra, el momento resultante siempre es perpendicular al plano, perpendicular a la pizarra. Es un producto vectorial, como hemos visto antes. ¿Vale? Esto es importante. Fuerzas en un plano. ¿Estará en valor absoluto? Es que, como se han sumado. Sí, porque están en el mismo eje. Entonces, hemos cogido los módulos y los hemos sumado y ya está. ¿Vale? Si estuvieran en ejes distintos, no lo podríamos hacer. Pondríamos el resultado en un eje, el resultado en otro eje. ¿Vale? Pero dentro de un mismo eje, pues sí que se pueden sumar. ¿Vale? Fuerzas en un plano. Generan momentos en el eje perpendicular al plano. Vale, importante esto. Y ya por último, en un minuto, vamos a hacerlo de forma escalar. Fijaos, regla de la mano derecha. Esta fuerza respecto de O, siguiendo estos dedos, gira así. Es decir, momento hacia adentro, negativo. Al igual que esta fuerza de 300. Gira así, respecto de O, momento negativo. En cambio, esta fuerza de 500 gira en sentido antihorario, momento positivo. Por tanto, este momento que genera la fuerza de 500 y estos dos momentos se restarán. ¿Qué quedará? ¿Positivo o negativo? No lo sé. Bueno, tiene que dar positivo, ¿no? Porque aquí nos da positivo. Vamos a hacerlo. El momento, vamos a hacer de forma escalar. Y ahora hay que tener mucho cuidado con las distancias. Este es negativo, vale, porque va hacia adentro. Menos 600 por 1. Este también, menos 300. Y ojo con la distancia. Hemos quedado que si lo hacemos de forma escalar, la distancia es la perpendicular a la línea de acción. La línea de acción de esta fuerza es esta. La distancia de O a la línea de acción perpendicular es 1,77. Por tanto, será menos 300 por 1,77. Esta fuerza de 500 nos genera un momento positivo. Pues más 500 y lo mismo. La línea de acción de esta fuerza es esta línea. La distancia perpendicular desde O a esa línea es la distancia horizontal, 4,77. 500 por 4,77. Vale, fijaos que menos 600 por 1 es este producto que hemos hecho aquí. Vale, es menos 600. 300 por 1,77 es este producto de aquí.
500 por 4,77, pues es este por este y por este. ¿Vale? Es este producto con este. El único que era distinto de 0. Por tanto, nos sale exactamente lo mismo. Si lo hacemos, ¿vale? No hace falta hacerlo, nos sale 1254,67 newtons por metro. Es un escalar. Pero sabemos la dirección y el sentido. Perpendicular al plano, como este momento es mayor que el que genera estas dos fuerzas, el momento resultante va a ser antihorario y va a ser positivo. ¿Vale? Lo podríamos escribir. Fijaos, comparad esto, todo esto con esto. ¿Vale? Con práctica esto se hace enseguida y os ahorráis muchísimo tiempo. ¿Vale? ¿Os agobia mucho? Vale, pues el lunes ya nos metemos con las escalas distribuidas y hacemos ejercicios.